Resulta que el día de hoy nosotros vamos a estudiar la resolución de ecuaciones trigonométricas. Vamos a comenzar con elementos simples donde nosotros podamos trabajar. Vamos a suponer que yo tengo el primer ejemplo de una expresión bien sencilla y me dicen resolver la ecuación seno de x igual a la raíz de 3 dividido por 2. Si nosotros vemos esta expresión que yo tengo acá, esto es una ecuación lineal que está descrita solo en la función seno. Cuando a mí me piden y me dicen resolver, lo que en realidad tengo que encontrar yo son todos los valores de x que hace que cuando yo sustituyo el valor de x aquí, que yo debo encontrar, el resultado sea la raíz de 3 dividido por 2. Entonces uno viene y plantea y dice, bueno, yo tengo acá el seno de x que es igual a la raíz de 3 sobre 2. Esto va a implicar de que x va a ser igual al arco seno de la raíz de 3 dividido por 2. Indudablemente que si yo voy a buscar ese resultado por la calculadora, yo tengo que indudablemente compartir con ustedes una calculadora para que veamos de una u otra manera cómo es el resultado. Como yo voy a calcular el arcoseno de la raíz de 3 sobre 2, bueno, yo tengo 3 y le voy a calcular la raíz y me da ese resultado. Yo lo divido por 2 y el resultado que yo tengo es 0,86. A este yo vengo y le digo seno a la menos 1, que es como reconoce la calculadora al arcoseno. Y si nosotros vemos aquí el resultado, me da 60. Este 60 son en el sistema de Gre 60 grados. Volviendo nuevamente a la hoja, ya podemos visualizar claramente que la respuesta para este ejercicio es que x indudablemente vale 60 grados. Uno lo puede escribir en el otro sistema, el equivalente, y el equivalente es normalmente escribir esto pi tercio. ¿Por qué? Porque al dividir pi, que es como decir 180 entre 3, me dan los 60 grados que yo necesito. Ahora, hay algo importante para ver acá. Resulta que si yo estoy en el círculo trigonométrico, yo voy a colocar, por ejemplo, un punto aquí. Este va a ser el centro de coordenadas y yo voy a dibujar aquí un círculo trigonométrico. Cuando yo hago ese círculo trigonométrico, vamos a hacerlo un poquitito más grande. Y yo ahora dibujo los ejes respectivos con los cuales yo voy a trabajar. Yo sé que aquí tengo definido, vamos a hacerlo en negro. Yo sé que aquí tengo definido el eje X y aquí yo tengo definido el eje Y. Por supuesto que uno los identifica y dice el eje Y y el eje X. Cuando a mí me hablan aquí de 60 grados o pi tercio, cualquiera de estos dos valores, es como si yo digo, desde aquí hasta aquí hay 90. Quiere decir que si yo 90 lo divido en 3 partes iguales, cada una de las partes vale 30 grados. Es decir, que aproximadamente por aquí 30 y aproximadamente por aquí hay 60 grados. Quiere decir que si yo trazo una línea desde aquí hasta aquí, la posición que me está dando a mí este punto que está aquí va a estar identificada con los 60 grados que están acá. Yo lo que quiero es que nosotros veamos la interpretación de esta expresión. Ahora, yo sé que el seno en el primer cuadrante es positivo y el seno en el segundo cuadrante también es positivo. Quiere decir que si yo busco el simétrico de él aquí, es como si yo les dijera, bueno, yo voy a trazar aquí una paralela de tal manera que esa paralela llega a este punto
Y sobre ese punto yo puedo trazar ahora otra línea a continuación de esto. Si nosotros vemos en todo caso ahora el ángulo que se está formando desde aquí con este simétrico que está acá, me está dando a mí ahora 120 grados. Y si ustedes ven, recuerden que este punto tiene coordenadas XY y este punto tiene coordenadas XY. Y la segunda coordenada es la que se corresponde con el seno. Quiere decir que el seno en el segundo cuadrante es positivo. En el tercer cuadrante el seno es negativo y en el cuarto cuadrante el seno es negativo. Es decir que las dos posibles soluciones son el x igual a 60 grados, que es equivalente a pi tercio, o x igual a 180 grados menos 60 grados, que es en todo caso 2 pi tercios. ¿Por qué? Porque 2 pi tercios es lo mismo que tomar el pi tercio que tengo acá y sumarle 60 grados más. Entonces, estas son las dos soluciones posibles. Eso lo estamos haciendo para un valor de x que es mayor o igual que 0 y menor o igual que 180, perdón, que 360 grados. O, si ustedes prefieren, el ángulo X mayor o igual que 0 y menor o igual que 2pi, es decir, en una vuelta. Consideremos otro ejemplo para ver. Vamos a suponer que ahora yo tengo indudablemente la ecuación que dice el coseno de x igual a 1 sobre la raíz de 2. Y me están pidiendo a mí que yo resuelva esto. Al resolver, lo que me están pidiendo a mí es el ángulo. Esta es mi incógnita. Quiere decir que si yo el coseno de x lo igual a 1 entre la raíz de 2, quiere decir que x va a ser igual al arco coseno de 1 sobre la raíz de 2. Si ustedes racionalizan, también pueden encontrar que ese resultado es el arco coseno de la raíz de 2 dividido por 2. Ahora, resulta que este resultado también es visualizable, porque uno viene y dice, bueno, yo me voy a compartir a ustedes nuevamente la calculadora para poder determinar cuánto vale ese ángulo. Ya sabemos que tengo, voy a borrar todo, y tengo la raíz de 2 que la divido entre 2. Y ese resultado yo le aplico el arcocoseno, que se corresponde aquí con el coseno a la menos 1. Si ustedes pueden ver aquí, el resultado es 45. Quiere decir que el ángulo que me está dando a mí en este valor aquí es 45 grados. X igual a 45 grados. Eso es equivalente a decir pi cuarto. Este en el sistema sexagesimal y este en el sistema radial. Ahora, resulta de que este valor me está dando positivo. Y si nosotros nuevamente volvemos a hacer, por ejemplo, una circunferencia, yo la hago aquí. Vamos a hacerla aquí. Nosotros sabemos que si yo ahora voy a trazar los ejes, yo trazo el eje X aquí y el eje Y aquí, indudablemente que el coseno aquí me está dando un valor positivo. Y el valor positivo del coseno está en el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque el coseno en el primer cuadrante es positivo, en el segundo cuadrante es negativo, en el tercer cuadrante es negativo y en el cuarto es positivo. Quiere decir que ya tengo el primer valor aquí y el segundo valor yo lo puedo determinar. Como está en el cuarto cuadrante, esto ha recorrido 360 grados. Y a eso yo le tengo que restar 45 grados. Y eso me da como resultado a mí 315 grados. Entonces yo tengo la otra respuesta de esto. Ahora, ustedes dirán, geométricamente, ¿cómo sería, profesor? Bueno, que si yo ubico que aquí hay 0 grados y aquí hay 90 grados,
exactamente en la bisectriz mediatriz aquí, hay 45 grados que yo puedo de una manera u otra aquí indicar con una flechita hacia arriba que estos son los 45 grados. Ahora, si yo trazo sobre él una simetría y proyecto abajo y caigo en este punto, quiere decir que la línea que yo voy a trazar ahora de aquí para acá se puede mover de dos formas. Uno, yo puedo decir que si se mueve de aquí para acá, en este sentido, es menos 45 grados. Pero si da toda la vuelta completa de aquí para acá, serían los 360 grados menos los 45 grados, quiere decir que esto sería 315 grados. Entonces esas son las dos soluciones que se están presentando para este caso. Ahora, indudablemente que aquí ya lo escribimos en el sistema sexagesimal y en el sistema radial. 315 grados, para poder escribirlo en el sistema radial, tendría que escribir 315 grados multiplicado por pi y dividido en 380 grados. Indudablemente que cuando yo descompongo esto, y yo voy a descomponer esto en elementos, al simplificar estos dos términos, aquí me queda 7 y aquí me queda 4. Bastaría buscar los términos con los cuales se multiplica para poder encontrar este valor. Es decir que la opción número 1 va a ser 45 grados o el equivalente que es pi cuarto, y la opción número 2 va a ser igual 315 grados o 7 cuartos de pi. Vamos a trabajar por ahora elementos sencillos y luego vamos con ecuaciones un poco más elaboradas. Supongamos que ahora yo tengo la tangente del ángulo X, que puede ser alfa, beta, X, lo que ustedes quieran, y que este resultado a mí me da 1 sobre la raíz de 3. Y me están pidiendo a mí que encuentre cuál es el valor de X. Recuerden que estamos trabajando en una vuelta. Quiere decir que si yo escribo aquí la tangente de X igual a 1 sobre la raíz de 3, esto me está dando a mí como resultado de que X va a ser igual al arco tangente de 1 sobre la raíz de 3. Esto tiene dos resultados, indudablemente. ¿Por qué? Porque la tangente es positiva, ¿dónde? En el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Recuerden, la tangente de un ángulo alfa va a ser positiva porque es raíz de 3 en el primer cuadrante y en el positiva en el tercer cuadrante. Entonces, eso me va a permitir a mí ver de qué manera yo voy a conseguir las soluciones. Supongamos que yo no me voy a hacer este gráfico por ahora, ni tampoco con la calculadora. Y que yo vengo y digo, bueno, yo lo tengo que determinar de otra manera. Entonces, supongamos que yo dibujo aquí un triángulo equilátero. Este lado igual a este lado, igual a este lado. Quiere decir que los tres lados son iguales. Este vale L, este vale L y este vale L. Pero si yo trazo la bisectriz mediatriz aquí y digo, estoy cortando todo esto por el centro, es porque desde aquí hasta aquí hay una altura h. Y desde aquí hasta aquí, como está cortando en la mitad, este pedacito desde aquí hasta aquí vale L sobre 2. Al ser un triángulo equilátero, ya sabemos que este ángulo vale 60 grados. Y como este lo corté por la mitad, vale 30 grados. ¿Qué indica esto? H al cuadrado, que es este cateto para este pedacito de triángulo, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente elevado al cuadrado. Estas cuentas ya nosotros las hicimos y me quedaba L cuadrado menos L al cuadrado sobre 4. Quiere decir que H era
¿Profe? Hermano, se cayó el profe. Ah, ya. No, se me fue el Profe, se quedó internet, pegado. disculpen, jóvenes. No fue mi intención, se me fue el internet, así que vamos a continuar acá. A mí se me pegó, profe, desde que dejó la H igual a. Sí, Le iba a sí, poner la raíz y todo disculpen, eso. ahí vamos a Yo tomar pensé otra que vez. se me había caído el profe. No, es a mí se me cayó el internet aquí en mi casa. Ok, Sí, ahora sí porque estamos yo en ahí, H. en esa parte Ahora cuando le sí, iba a poner la raíz. quedamos acá, ¿cierto? Bueno, aquí entonces yo puedo sacar L hacia afuera, 2 hacia afuera, y me queda la raíz de 3. Entonces observemos. Si yo voy a calcular la tangente de 30 grados, es decir, de este ángulo, sería el cateto opuesto, que es este, L dividido entre 2, entre el cateto opuesto, entre el cateto adyacente, que es H. Pero H me dio este valor, es decir, L sobre 2 raíz de 3. Si yo simplifico esto con esto, nosotros podemos ver claramente que aquí me queda 1 sobre la raíz de 3. Por eso, el ángulo de 30 grados me da como resultado 1 sobre la raíz de 3. Por eso, cuando yo tengo aquí que yo quiero determinar X de este valor, aquí inmediatamente yo puedo decir que el ángulo en este caso son 30 grados. Ahora, como X es igual a 30 grados, eso es equivalente al sistema radian. Es como si yo le digo 30 grados, que lo multiplico por pi y lo divido entre 180 grados. Tercera parte de 30 es 1, tercera parte de 186, quiere decir que el resultado es pi sexto. Es decir, que esta es nuestra primera solución. Ahora, yo les había dicho a ustedes que la tangente es positiva en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Entonces uno dice, eso quiere decir que si yo, por ejemplo, yo vengo y digo, yo tengo aquí mi circunferencia y yo sobre esa circunferencia trazo el eje X y trazo el eje Y, esto no tienen por qué hacerlo, pero a mí me gusta explicarlo en todo caso. Yo vengo y digo, bueno, los 30 grados aproximadamente estará aquí. ¿Qué indica esto? Que yo a estos 30 grados que yo estoy ubicando aquí, si yo le sumo 180 a esto, ¿qué es esto? 180. Y yo le sumo 30 grados, yo caigo en el tercer cuadrante. Quiere decir que al sumarle a 180 los 30 grados que faltan, la posición cae aquí. Quiere decir que ahora todo este ángulo desde aquí hasta que cae en la línea verde vale 180 grados más 30 grados. Y ese es el tercer cuadrante donde la tangente también es positiva. Quiere decir que la segunda solución, porque esta es la primera, la segunda solución serían 180 grados más 30 grados y eso me da como resultado 210 grados. Indudablemente de que esa misma solución, 210 grados, es lo mismo que pi séptimo. ¿Ok? Entonces, en pi sexto y en pi séptimo, yo tengo las soluciones de esa expresión. Ahora, eso es cuando son ecuaciones de este estilo, de lo más simple. Vamos a tomar otra expresión, pero para eso yo voy a tomar otra hoja, para que estén limpios, para irme aquí. Y yo voy a escribir ahora ejemplo. Resolver la ecuación y la escribo aquí. Coseno del ángulo doble igual al seno del ángulo simple. Y lo vamos a hacer en el intervalo desde 0 hasta 2pi. Es decir, esto que está acá, lo que me dice a mí es que hay una vuelta.
una vuelta. Miren, en el transcurso de la resolución de un ejercicio, si ustedes tienen dudas, por favor me avisan. Yo no tengo problema en parar y explicar en ese momento, porque no quiero que se queden con las dudas. Entonces yo tengo que resolver esta expresión que está acá. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿de qué manera yo puedo resolver? Primero voy a usar las tablas. En las tablas me voy a ir a la parte de lo que es el ángulo doble. Y en el ángulo doble, yo sé que el coseno del ángulo doble es el coseno al cuadrado del ángulo simple menos seno al cuadrado del ángulo simple. Y ustedes dicen, ¿y esto para qué? Porque resulta que esta expresión que está aquí en ángulo simple, yo la voy a colocar aquí. De tal manera que me está quedando coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x, que es igual al seno de x. Eso se hace con la finalidad de escribir todo en una sola función. Entonces aquí digo, escribimos en seno de x toda la expresión. Entonces acá, este que está acá, por identidad fundamental vale 1 menos el seno al cuadrado de x. Este menos es este menos. Este seno cuadrado es seno al cuadrado de x. Y aquí esto es igual al seno de x. Cuando estoy acá, yo puedo visualizar que esto es 1 menos seno cuadrado menos 2 veces el seno cuadrado de x. Y eso es igual al seno de x. Ahora, resulta que toda esta expresión es una ecuación de segundo grado. Esto que está acá es una ecuación de segundo grado en el seno de x. Pero tengo que ordenarla. La tengo que escribir de tal manera que yo pueda resolver esto de una mejor forma. Es decir, que este término que está aquí lo voy a escribir aquí a la derecha y este término que está aquí también lo voy a escribir aquí a la derecha. Entonces me queda seno de x, que es este. Como este está menos, yo escribo más 2 veces el seno cuadrado de x. Como este es positivo, escribo menos 1 y por supuesto, de este lado me quedó 0, aquí yo escribo 0. Lo reordeno como un polinomio de mayor a menor. Entonces me queda 2 seno al cuadrado de x más el seno de x menos 1. Y todo eso igual a 0. Entonces ya puedo aplicar aquí la ecuación de segundo grado. Esa ecuación de segundo grado que dice que x es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c, todo dividido entre 2 por a. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y quién va a ser mi x aquí? Mi x aquí va a ser el seno. Entonces yo digo acá, seno de x va a ser igual. Yo paso mi línea de fracción y digo menos b. Pero resulta que el número que está aquí, sobreentendido, acompañando al seno de x es 1. Entonces yo escribo menos 1. Más o menos la raíz cuadrada de 1 elevado al cuadrado, porque ese es b, menos 4 que multiplica a a, pero a vale 2. Y que multiplica a c, pero c vale menos 1. Todo eso multiplicado, 2 por a, pero recuerda que a aquí vale 2. Sacando las cuentas, de a poco me queda que el seno de x es igual. Paso línea de fracción, escribo menos 1, más menos,
raíz cuadrada. Si nosotros vemos aquí, aquí es 1. Este menos con este menos me queda más. Y este 4 por 2 me da 8. Así que me queda esto dividido entre 4. Finalmente me queda que el seno de x es igual, línea de fracción, menos 1, más menos la raíz de 9 y todo dividido entre 4. Ya no me queda más espacio, tomo otra hoja para seguir construyendo esto. Quiere decir que voy a tener aquí el seno de x1, que va a ser mi primer ángulo, que va a ser igual a menos 1 más, al sacar el 9 como 3 a la 2, al sacarlo fuera me queda 3. Y todo esto dividido por 4. Pero también voy a tener un resultado que yo digo seno de x2, que es el otro ángulo, que es menos 1, y en vez de más va menos 3, y todo dividido por 4. En esta parte, yo tengo que el seno de x1 es igual. Menos 1 más 3 me da 2. Y aquí puedo simplificar y me queda 1 sobre 2. De esta parte, vamos a hacer lo propio. Me queda menos 1 menos 3, me queda menos 4 entre 4. Y esto me da menos 1. Cuando yo tengo aquí que quiero calcular el valor de x1, x1 va a ser igual al arco seno de 1 dividido por 2. Y esto lo tengo que calcular. Vamos a hacerlo con la calculadora que yo tengo acá. Entonces, ¿dónde estábamos? Aquí. Entonces yo tengo que calcular el arco seno de 1 dividido por 2. Voy a borrar todo. Uno dividido por 2. Igual. Y le saco el arco seno. Profe, ¿Sí? cuando siempre es por elevado a menos 1. Sí. En las calculadoras aparecen así. ¿Ok? Ya vale, profe. Rara vez aparece arco. Siempre aparece así. Ok, fíjense cuánto me dio aquí. 30. Esos son 30. Así que volviendo aquí a mi hoja, aquí, entonces el x1 me da como resultado 30 grados. Recuerden que eso es lo mismo que pi sexto. Cuando estoy aquí, yo digo, x2 tiene que ser igual al arco seno de menos 1. Quiere decir que x2 va a ser igual. Me voy a ir a la página, aunque yo lo sé ya, ¿no? Y ustedes a lo mejor ya lo saben directo. Entonces, pero siempre a mí me gusta utilizar esto para que lo veamos. Entonces yo borro todo lo que tengo aquí. Vamos a borrar esto. Y voy a calcular el arcoseno de menos 1. Es decir, que yo tengo 1 aquí y yo le pongo negativo. Y le digo arcoseno, es decir, seno a la menos 1. ¿Y cuánto me da? Menos 90 grados. Entonces yo vengo y me voy acá. Y aquí yo puedo colocar el resultado, que es menos 90 grados, que es lo mismo que menos pi medio. Ahora, si ustedes lo ven en perspectiva, menos 90 grados es como si yo les digo, ok, yo tengo aquí el círculo trigonométrico, yo tengo aquí el eje X, yo tengo aquí el eje Y, y resulta que cuando yo voy a medir 90 grados, los 90 grados negativos, recuerden, en el sentido opuesto de las agujas del reloj es positivo, pero en el sentido de las agujas del reloj es negativo. Quiere decir que desde aquí a acá están
menos los 90 grados. Quiere decir que si yo lo mido por arriba, como debe medirse positivo, es tomar 360 grados y restarle los 90 grados. Y eso me da 270 grados. Quiere decir que finalmente aquí el x2 no es que está malo esto, sino que uno lo escribe en este sentido. Y dice que eso es 270 grados o el equivalente de ese valor, que es 3π². Ahora ustedes dirán, profesor, pero nos olvidamos de uno. ¿Por qué? Porque resulta que los 30 grados están aquí. Aquí. Y en el primer cuadrante el seno es positivo. Ah, pero en el segundo cuadrante también es positivo. Entonces, para el segundo cuadrante, yo tengo que buscar el otro valor. Entonces ustedes dirán, ah, profesor, ¿y qué otro valor yo puedo escribirle acá? Bueno, yo pudiera decir que a 180 grados, yo le resto 30 grados y me da el simétrico. Es decir, que a pi yo le resto pi6 y eso me queda 5 pi6. Ya teniendo todo eso, entonces yo puedo decir que la solución 1 va a ser igual. La solución aquí 1 me dio 30 grados o pi6 y yo escribo 30 grados que es igual a pi6. Pero además de eso también tengo y que x1 es igual a 5 pi6. Es decir, si yo a 180 le quito 30, eso me queda 150 grados, que es lo mismo que 5 pi6. Y la solución 2, que me está dando el ejercicio, que es en este cuadrante, es, ¿dónde está? 270 grados, que es lo mismo que 3π². Y ustedes dirán, profesor, ¿y no hay otra solución? No, porque la única negativa que se está dando aquí es por acá. Tendría que escribirlo con menos 90 grados o los 270 grados. ¿Por qué? Porque arriba el seno es positivo y la única solución es esta. Entonces, aquí tengo una solución. Vamos a encerrarle en otro color. Aquí tengo Aquí tengo la primera solución, donde x1 puede tomar o 30 grados o 150 grados. Y aquí tengo la segunda solución, donde simplemente toma los 270 grados. Hagamos otro, para que vamos poniendo esto en calor. Y le voy a escribir ejemplo. Y le voy a escribir resolver. Y voy a escribir la ecuación en la parte de abajo. No aquí, vamos a escribirla aquí. Voy a escribir el seno del ángulo doble multiplicado por el coseno del ángulo simple. Y digo que esto es 6 veces el seno al cubo del ángulo simple. Y lo vamos a estudiar en el intervalo que va a comenzar en 0 y va a terminar en 2π. Es decir, una vuelta. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué manera yo puedo resolver esto? Bueno, ya nosotros vimos que el seno del ángulo doble, yo lo puedo descomponer y decir que eso es 2 veces el seno de x por el coseno de x, todo eso multiplicado por este que está en azul, y ese que está en azul es el coseno de x. Y eso es igual, como está el igual aquí, a 6 veces el seno al cubo de x.
¿Qué otra cosa podemos hacer nosotros aquí? Bueno, fíjense que aquí hay senos y cosenos. Pero cuando yo multiplico este coseno por este coseno, aquí me queda 2 veces el seno de x, coseno por coseno, es coseno cuadrado de x igual a 6 seno al cubo de x. Ahora, esto tiene una ecuación por identidad fundamental. Es decir, que puedo escribir 2 veces el seno de x que multiplica a 1 menos el seno cuadrado de x. Y esto es igual a 6 veces el seno al cubo de x. Cuando estoy en esta parte, yo vengo y digo, bueno, ¿qué puedo hacer yo en esta expresión? Veamos. ¿Qué pudiera hacer? Yo puedo multiplicar, por ejemplo, este término con este y este término con este. Es decir, voy a multiplicar este seno por este 1 y voy a multiplicar este seno por este seno. Así que me queda 2 veces el seno de x menos 2 veces el seno al cubo de x igual a 6 veces el seno al cubo de x. Observen que todo ya está en seno. Ahora, este seno que yo tengo aquí, lo voy a escribir opuesto de este lado. ¿Qué indica esto? Tomo otra hoja. Que escribo 2 seno de x, que es este, menos 2 seno al cubo de este, que es este, y este término que está aquí, que yo lo voy a escribir aquí como menos 6 veces el seno al cubo de x igual a 0. Porque al escribir este para acá, aquí lo que me queda es 0. Ahora, si nosotros podemos ver, aquí yo tengo seno al cubo y aquí yo tengo seno al cubo. Aquí tengo menos 6 y aquí tengo menos 2. Quiere decir que eso lo puedo agrupar como 2 veces el seno de x menos 8 veces el seno al cubo de x, y eso es igual a 0. Yo puedo dividir ahora toda la expresión por 2 para poder hacer alguna simplificación. Al dividir por 2, 2 cancela con 2 y me queda seno de x. Y al dividir por 2 me queda 4 seno al cubo de x igual a 0. Ya cuando estoy en esta expresión, yo digo voy a factorizar. Entonces, al factorizar, yo entre ellos dos escojo el más pequeño. Y digo, el seno de x que va a multiplicar a 1 menos 1 menos 4 veces el seno al cuadrado de x, igual a 0. ¿Por qué? Si yo multiplico seno por 1 me da seno. Y seno por seno al cuadrado me da seno al cubo. Cuando estoy aquí, yo tengo que analizar esto. ¿Por qué? Porque aquí tengo el producto de dos cosas. Estoy multiplicando el seno por esta diferencia y estoy multiplicando la diferencia por este seno. Es decir, que cuando yo multiplico esto por esto, me debe dar 0. Y la única forma para que eso ocurra, que este producto por este me dé 0, es cuando el seno de x vale 0. Y además de esto, cuando 1 menos 4 seno al cuadrado de x vale 0. Esto lo puedo yo reescribir como este seno de x sigue siendo 0. Y este término que está aquí, si ustedes lo ven, yo puedo despejar y decir seno al cuadrado de x va a ser igual. Si el 1 lo escribo acá menos 1, me queda 1 partido en 4, porque los signos negativos se simplifican. Ahora, eso no es todo. El seno de x sigue quedando como seno de x igual a 0. Pero el seno al cuadrado de x me va a quedar como más menos la raíz cuadrada de 1 dividido por 4.
donde finalmente yo obtengo aquí el seno de x igual a 0 y en esta parte yo tengo el seno de x igual a más o menos 1 dividido por 2. Entonces, finalmente estudiamos estos casos. Y voy a comenzar entonces con este primero que está aquí. Entonces yo digo acá, si el seno de x es igual a 0, entonces x es igual al arco seno de 0. Eso implica de que x vale 0. Ya tengo la primera respuesta. Este sería como quien dice el x1. Ahora, yo tengo que considerar ahora si el seno de x vale, y voy a considerar aquí el 1 medio positivo, 1 sobre 2. Y eso ocurre cuando x es igual al arco seno de 1 sobre 2. Y eso me da a mí dos resultados. ¿Por qué? Porque como esto es positivo, el seno en el primer y segundo cuadrante son positivos. Y para que me dé un medio, esto quiere decir, lo voy a escribir aquí abajo, no aquí, que x2 tiene que ser igual a pi sexto y que x3 en el segundo cuadrante tiene que ser 5 pi sextos. ¿Ok? Es como si yo les dijera a ustedes, bueno, para que lo vean en ese sentido, voy a calcularlo aquí en la calculadora que tengo por acá. Y resulta que tengo que calcular el arcoseno de 1 medio. Voy a borrar todo y voy a escribir 1 dividido por 2. Eso me da 0,5 y le voy a calcular el arcoseno y fíjense que me da 30 grados. ¿Ok? Vuelvo a mi hoja donde estoy trabajando y puedo verificar que aquí pi sexto es lo mismo que 180 entre 6 y esos son los 30 grados. Es como si yo les digo a ustedes, vamos a hacer la circunferencia, dibujo una circunferencia aquí, voy a dibujar el eje X y voy a dibujar el eje Y. Voy a ubicar pi sexto, que son 30 grados. Si divido en tres partes, la primera parte sería 30 grados. La segunda parte sería el simétrico de él para acá. Es decir, donde está cayendo ahora la línea verde aquí. Es decir, que la segunda solución, indudablemente que sería para nosotros el ángulo que cae aquí. Y ese ángulo es, si nosotros vemos, es 180 grados, quitándole 30 grados. Y eso es 150 grados. Quiere decir que si esto es 180 grados, que es pi, yo a esto le tengo que restar 30 grados, que es pi sexto, y al sacar las cuentas, 6 por pi me da 6 pi. Como esto está sobre 1 o 1 por pi, me da pi. Y 6 por 1 me da 6. 6 pi menos 1 pi me da 5 pi sobre 6 y este es el resultado que tengo acá. Estos cálculos tienen que hacerlo ustedes de esa manera, porque no hay de otra. Ahora, ya hice para el 0, ya hice para el más 1 medio, ahora viene para menos 1 medio. Entonces colocamos por acá. Si ahora el seno de x vale menos 1 sobre 2, entonces x es igual al arco seno de menos 1 medio. Quiere decir que aquí, ahora el resultado sería, veamos, x1, x2, x3, ahora sería x4. x4 sería ahora para mí 7 pi sextos y el x5 sería para mí
11 pi sexto. Y ustedes dicen, ¿por qué, profesor? Porque resulta que el seno, como me está dando negativo, el seno negativo está en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Entonces uno dice, bueno, profesor, pero ¿cómo lo puedo calcular? Bueno, vámonos a la calculadora para que lo veamos. Entonces yo coloco por acá, voy a borrar todo nuevamente y voy a colocar 1 dividido por 2, ya sabemos que me da 0,5 y le pongo el negativo. Y a ese le voy a calcular el arcoseno. Y si ustedes ven aquí me da menos 30 grados. Vuelvo a la hoja. Cuando estoy aquí, ya sabemos que a mí me dio aquí 30 grados, ¿no? Ya sabemos, aquí me está dando a mí 30 grados, pero negativo. Voy a tomar otra hoja. ¿Ok? Me está dando 30 grados negativo. Quiere decir, voy a hacer una circunferencia para que lo vean. Quiere decir que si yo dibujo aquí una circunferencia grande, yo trazo aquí mi eje X y trazo aquí mi eje Y. Los menos 30 grados, recuerden, como les dije al principio, así es positivo, ¿ok? Pero así es negativo. Fíjense, hacia abajo, pero así, en el sentido del agua del reloj. Quiere decir que si yo coloco aquí una línea y divido esto en 3 partes iguales, cada uno de estos vale 30. 30, 60, 90. Quiere decir que el ángulo con el cual yo me estoy moviendo para acá abajo son los menos 30 grados. Pero resulta que esos menos 30 grados, en realidad yo los tengo que medir es por la parte de arriba, es decir, por aquí. Y si nosotros, perdón, ya, toqué un botón que no era. Ya. Ok, como les iba diciendo, pero como son 30 grados y cae aquí, fíjense, es como si yo considerara esta vuelta completa hasta aquí, al mismo punto aquí, que es común para este y para este. ¿Cuánto vale todo esto? Resulta que la vuelta completa son 360 grados y yo le tengo que restar 30 grados para saber dónde cae. Al restar 360 menos 30 me da 330 grados. Pero 360 grados es 2pi y 30 grados es pi sexto. Si yo saco las cuentas, aquí sería 6 por 2, 12. Menos 1 es 11. Pi. Y todo dividido por 6. Y si ustedes ven, aquí tengo el 11 pi sextos que yo tengo en esa expresión. Por supuesto de que el otro resultado negativo sería para acá. Es decir, si nosotros lo vemos en perspectiva, el seno es negativo, como les dije, en el cuarto cuadrante, que lo voy a anotar aquí, y en el tercer cuadrante. Es decir, que para conseguir el simétrico de este, yo tendría que decirle a ustedes, bueno, tracen una paralela aquí. Quiere decir que ahora el ángulo con el cual ustedes van a trabajar está descrito hasta aquí. Quiere decir que ahora el ángulo que yo necesito encontrar va a estar desde aquí hasta aquí. Ese sería el segundo valor, porque este valor que está aquí es este. Y 7 pi sextos debería ser el valor simétrico aquí. Es decir, si de aquí hasta aquí hay 180 grados y desde aquí
hasta aquí hay 30 grados, eso me da como resultado a mí 210 grados. 180 grados es pi y 30 grados es pi sexto. 6 por pi, 6 pi. Este está sobre 1, 1 por pi me da pi. Y 1 por 6 me da 6. Y 6 pi más pi me da 7 pi. Todo dividido por 6. Y este 7 séptimo es el que está aquí. Entonces, Profe, yo no entendí esa parte de cómo llegó al 210 si estábamos en el 330. ok. Lo voy a explicar por aquí, por la parte de abajo, como si fuera un ejercicio aparte. Resulta que nosotros llegamos aquí. Voy a copiar esto que está aquí. Que el seno de x es igual a menos un medio. Quiere decir que x va a ser igual al arco seno de menos un medio. Entonces yo vengo y les digo. Vamos a ver si lo vemos con un triangulito para que lo cuadremos bien. Esto no tiene que ver con esto, sino solo con este resultado. Supongamos que yo tengo un triángulo aquí. Entonces yo le digo, este triángulo aquí vale 60 grados. Y este triángulo aquí vale 30 grados. Y aquí vale 90. Desde aquí hasta aquí, este lado vale L dividido por 2. Y desde aquí hasta aquí, este lado vale L. Y desde aquí hasta aquí, nosotros sacamos la cuenta ahorita. Eso nos dio a nosotros, déjenme buscarlo. Aquí está. El H nos dio L sobre 2 raíz de 3. Entonces yo digo por acá. L sobre 2 raíz de 3. Pero resulta que yo necesito saber en este triángulo cuánto vale el seno de 30 grados. El seno de 30 grados es el cateto opuesto, que es este, entre la hipotenusa, que es esta. Si yo simplifico, como esto está sobre 1, L por 1 es lo mismo que escribir L, y 2 por L es L, que al simplificar me queda 1 sobre 2. Fíjense que si yo calculara el seno de 60 grados, el seno de 60 grados sería L sobre 2 raíz de 3 dividido entre L sobre 2, cancela y me da raíz de 3. Pero esta que está acá no es la solución. La solución es esta. Quiere decir que el seno de 30 grados me da un medio. ¿Estamos de acuerdo ahí, cierto? Sí. Ahora, yo voy a dibujar aquí nuevamente la circunferencia. Y digo, bueno, voy a dibujar una circunferencia que comience aquí. Vamos a hacer esa grandota. Y yo voy a trazar ahora el eje X, trazar el eje Y. Resulta que si ustedes colocan un transportador sobre esta figura que yo tengo acá, desde aquí hasta aquí hay 90 grados. Quiere decir que si yo divido esto en 3 partes iguales, por ejemplo, yo divido esto 30 grados y después 60 grados y después aquí me da 90. Quiere decir, jóvenes, que el ángulo que hay desde aquí hasta aquí vale 30 grados. Como esto tiene un punto aquí, ese punto tiene coordenadas x, y, pero y es el seno. Y es el seno de 30 grados.
Y aquí este valor vale 1/2 porque lo acabamos de calcular. Quiere decir que si yo ahora, en vez de hacerlo hacia arriba, yo lo hago para acá, el simétrico de él está para aquí abajo. Quiere decir que ahora el ángulo no se mueve para arriba, sino que se mueve para abajo y vale precisamente menos 30 grados. Ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí. Quiere decir que cuando yo estoy calculando el seno de menos 30 grados, el resultado que me da es el simétrico de él, lo que vale aquí. Pero como aquí en la parte de arriba, con respecto al eje Y es positivo, con respecto al eje Y aquí es negativo. Ahí estamos de acuerdo, ¿ok? Entonces, fíjense. Si yo quiero hallar este ángulo, yo lo que tendría que hacer es decirles, por ejemplo, bueno, yo voy a considerar aquí un ángulo de esta manera. Que parta aquí, llegue aquí y llegue aquí. Cuando él ha dado la vuelta completa, tiene 360 grados. Pero resulta que el ángulo que yo necesito es este, el que está en amarillo. Y el que está en amarillo, ustedes ven, es como si yo les dijera los 360 grados, que es todo, y le quito este pedacito. Y ese pedacito son los menos 30 grados. Al restarlos, eso me da 330 grados. Ahora, eso es en el sistema sexagesimal. Resulta que 360 grados es 2pi y 30 grados es pi sexto. Quiere decir que 6 por 2, 12, 12 menos 1 es 11 sobre 6pi. Quiere decir que el ángulo desde aquí hasta aquí, el amarillo, lo voy a colocar aquí, vale 11, lo voy a poner más arriba, vale 11 pi sextos. Pero yo les digo a ustedes, por ejemplo, este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Si ustedes ven aquí, el eje Y acá es negativo. Quiere decir que el seno en el tercer cuadrante es negativo y el seno en el cuarto cuadrante es negativo. Entonces tengo que buscar su simétrico para acá. ¿Cómo hallo yo su simétrico? Bueno, yo lo que hago de manera usual es que proyecto este punto para acá. De tal manera que la línea que yo tengo acá, esta línea es simétrica con esta. Ahora, yo quiero saber cuánto vale ese ángulo. Entonces, déjenme buscar una línea más. Quiere decir ahora, jóvenes, que yo necesito este ángulo que voy a hacer en verde. Todo este. Y si nosotros vemos ese valor desde aquí, desde aquí hasta aquí, vale 180 grados. Desde aquí hasta aquí, como este es igual a este, fíjense, sería 30 grados. 180 sabemos que es pi. Y 30 grados sabemos que el equivalente es pi sexto. Y si yo sumo pi con pi sexto, 6 por pi es 6pi. Este está sobre 1 y 1 por pi es pi. Y 1 por 6 es 6. Y aquí me queda 7 pi sexto. Y esa es la otra solución.
¿Quedó claro la explicación de esto? Sí, profe, pero siempre hay que sacar el simétrico cuando tengamos Siempre. dos resultados. Sí. Claro, porque verde, ¿no? Voy a volverlo a hacer, voy a volverlo a indicar acá. Cada vez que ustedes tengan una circunferencia, yo le trazo el eje X y le trazo el eje Y. Entonces recuerden de que cualquier punto que yo establezca acá, aquí o aquí o aquí o aquí, todos esos puntos tienen coordenadas X, Y. El X se va a corresponder con el coseno del ángulo que esté estudiando. Y el Y se va a corresponder con el seno del ángulo que esté estudiando. Entonces, en este caso, el coseno en el primer cuadrante es positivo y el seno es positivo. En el segundo cuadrante, el coseno es negativo porque está aquí y el seno es positivo porque está aquí. En el tercer cuadrante, el coseno sigue siendo negativo, pero el seno es negativo, está aquí. Y en el cuarto cuadrante, el coseno ahora es positivo y el seno es negativo. Quiere decir que cuando usted le da un seno positivo, tiene que estudiarlo en el segundo cuadrante. Pero si le da un seno negativo, tiene que estudiarlo en el cuadrante que falta. Si le da en el cuarto, tiene que estudiarlo en el O tercero. sea, siempre vamos a tener 4 coordenadas. O Exacto. 4 ángulos. Sí, a menos que caiga aquí, porque si cae en los ejes, es una sola solución. ¿Ok? Cuando es en 90, en 0, 180, 270. O sea, en el anterior tendríamos como 5 soluciones. Exactamente. Porque el 0 igual se cuenta. Sí. Entonces aquí sería 1, 2, 3. A ver. 1, 2, 3. Ah, sí, me faltaron estas. 4 y 5. Aquí están. 5 soluciones. Bueno, jóvenes, pongan atención. Tienen que repasar para esta parte, lo voy a anotar acá. Tienen que repasar las fórmulas trigonométricas. Tienen que repasar también de estas mismas fórmulas cómo se comportan las identidades. Tienen que repasar la parte de solución de ecuaciones trigonométricas. Tienen que resolver la parte de la aplicación con triángulos rectángulos. Tienen que repasar la parte de la ley de los senos y la ley de los cosenos. ¿Ok? Porque esto es como, veamos así, la parte fuerte de esto. Hay una parte que no se las voy a dar ahora por cuestiones de tiempo, que es cuando aparece un sistema de ecuaciones. Porque para la próxima clase, nosotros vamos a comenzar a estudiar lo que son los límites y la continuidad de funciones. Por supuesto, en trigonometría, recuerden que tenemos que trabajar con algo que, fíjense, el círculo trigonométrico, que en todo caso yo lo estoy trabajando. ¿Ok? Entonces, ustedes se van a sentar cuando tengan su trabajo autónomo en su tiempo y se van a poner a repasar los mismos ejercicios que hemos hecho. ¿Ok? Los mismos ejercicios. Si tienen alguna duda para la próxima clase, ustedes me la hacen saber.
Si no me traen dudas, quiere decir que están claros y yo voy a continuar. Preguntas al respecto. Profe, la prueba de esta materia va a ser trigonometría y límite. Trigonometría, límite y continuidad. Ah, ya. Sí. ¿Y esa prueba todavía no la tiene agendada para alguna fecha? Sí, yo tengo ya la fecha, pero es como dentro de 3 semanas. 3 semanas, 3 semanas. Sí, porque estoy Sería pensando, como el 17, 18. tengo que revisar la agenda donde lo tengo anotado. Ya, Pero pues. sin embargo, yo estoy pensando en hacer algo que de pronto pueda convenirnos a todos. Eso es de que, por ejemplo, les haga una pequeña evaluación solo de trigonometría, para que después hagamos solo una evaluación solo de límite y continuidad y de ahí sacar la nota de la prueba. Porque yo pienso de que si yo les coloco 4 o 5 ejercicios de trigonometría y 3 o 4 ejercicios de límite y continuidad, va a ser muy recargado para ustedes. Entonces, la semana que viene no, porque la semana que viene es de descanso, ¿cierto? Sí, la Entonces, primera semana de noviembre. sí, entonces la semana de arriba, entonces estaríamos discutiendo a ver esa forma, porque yo creo que así les va a convenir en el sentido de que van a estar más desahogados para presentar los exámenes. Bueno, vamos a dejarlo por Sí, hoy creo que es hasta acá. mejor igual así, profe. ¿Ah? Sí, está bien así como dice usted. Sí, yo creo Separar que las pruebas en dos. así es más conveniente para todos.